Muy buenas, chavales, bienvenidos de nuevo al canal. Ya sabéis que para mí es un placer que me sigáis acompañando por aquí, me sigáis viendo por aquí. Y bueno, ya sabéis que últimamente estoy haciendo algunos vídeos de algunos artículos. Fue un Vortex, el Vortex Venom, luego fue un Vipo de Acutac, y en esta ocasión la tienda de aire comprimido cazydefensa.es me ha enviado un compresor muy pequeñito, para que os lo enseñe y os hable un poco acerca de este nuevo cacharro, ¿no? Yo ya lo he desembalado porque me parecía más práctico para hacer el vídeo. Viene muy bien embalado, con muchas espumas duras, para que no sufra ningún golpe en el transporte. Y si lo veis, pues nada, os cuento un poco acerca de este compresor y mis impresiones finales. Bien, pues para empezar, este es un compresor que es relativamente pequeño, no pesa mucho, pesa poco, con lo cual para transportarlo es magnífico, y más si utilizamos su asa de transporte. Es un compresor que carga a 300 bar de presión, no carga botella, o el fabricante te dice claramente que es para cargar carabina, no botella, y hace una carga, según las instrucciones, de 0 bar a 300 bar en una botella de 500 centímetros cúbicos de aproximadamente 25 minutos. Nosotros haremos ahora alguna carga, no la voy a hacer desde cero porque en mi carabina no la voy a dejar a cero, bueno, ya veré a qué presión la pongo, y tampoco me gusta llenarla nunca a 300, no suelo pasarla de 200 y poco, aunque se pueda, bueno, es una apreciación personal mía y no me gusta tampoco cargarla mucho. Es un compresor que tiene parada automática, aquí tiene el manómetro, ahora os pondré algunas imágenes más de cerca. Tiene un manómetro con dos agujas, la aguja grande, la alta, en la que nosotros establecemos la presión de llenado a la que queremos llenar nuestra carabina, y la aguja de abajo es la que nos marca la presión que hay existente en ese momento en el circuito. Bien, os cuento algunas cosas de las que incluye este compresor. Este compresor nos trae, lógicamente, el cable de carga para la red eléctrica de casa. ¿Qué tiene este compresor que otros no tienen y que a mí personalmente me parece que es un punto muy favorable acerca de este? Por un lado, este tiene un display con la temperatura, que yo he visto muchos compresores de este tipo que no tienen un display en el que te indica la temperatura en la que está trabajando. Y por otro, es que nosotros podemos cargar nuestra carabina utilizando este compresor a la red eléctrica de nuestra casa sin necesidad de utilizar un transformador, como en otros casos, como en la mayoría de compresores de este tipo, ¿no? Son compresores que, como decía antes, también para cargarlo con un vehículo, y bueno, en este caso enchufamos el cable a la fuente de alimentación y directamente a la luz, y ya podemos comenzar a cargar nuestra carabina. Pero ¿qué sucede si nosotros estamos fuera de casa y queremos cargar nuestra carabina con la batería de nuestro vehículo, Pues tan sencillo como el cable amarillo lo conectamos a la fuente de alimentación amarilla que tiene nuestro propio compresor. Son tomas totalmente distintas, y aquí también tenemos tomas totalmente distintas. Pues conector amarillo con la fuente amarilla, polo negativo y polo positivo a sus correspondientes polos en la batería de nuestro vehículo, y comenzamos la carga de forma rápida y sencilla. No trae más cacharros, simplemente nuestro compresor y nuestros cables en función de si queremos cargarlo con la luz de la casa o con la electricidad del coche. Tan sencillo como eso. Trae también nuestro cable con nuestro filtro, el filtro ya viene con esponja antihumedad, y bueno, viene con dos Foster, toma rápida. Aquí trae un pin para acoplarlo a nuestro Foster. Lo voy a hacer al revés, ¿vale? Pero también, si nosotros tenemos dejar el cable de forma permanente, bueno, pues desenroscamos el Foster, lo desenroscamos aquí, enroscamos directamente nuestro cable y ya quedaría de forma permanente el cable. Bueno, ya cada uno como quiera utilizarlo. Trae también un juego de recambio, de algunos filtros algunas almohadillas para el filtro, algunas tóricas, trae también varios fusibles de repuesto, discos de rotura, en caso de que nos pasemos de presión, se rompa el disco de rotura, pues trae también aquí un 4, 5, 6 discos de rotura de recambio. Eso en principio no se va a romper si no somos burros a la hora de llenar las carabinas. ¿Y qué más trae? Bueno, luego trae un manual de usuario, un manual bastante sencillo, con muchas fotografías, pero es que tampoco es un compresor que necesite que sea muy lioso para funcionar. Así que nada, os recuerdo, es un compresor que carga a 300 bar, no carga carabinas, parada automática, tiene un display de temperatura, y si os parece lo giro un poco y os cuento de forma rápida qué es lo que tiene qué es lo que trae este compresor. Bueno, pues para empezar
Aquí nos trae nuestra salida de aire, en este caso ya como decía viene ya con un pin para nuestro acople rápido. Justo debajo tiene el disco de rotura, la zona de seguridad. En el momento que nos pasemos de presión por algún motivo, el disco se rompe y comienza a salir aire poco a poco y así nos evitamos el tener ningún problema, que a estas presiones un susto de estos puede ser bastante importante. En esta zona de aquí tenemos la rosca de purga, tenemos el encendido con un simple botón, encendido y apagado, y luego aquí tenemos el fusible que está protegido con una tapa de goma. Y justo debajo del fusible tenemos la toma de entrada para cargarlo con nuestro vehículo. Si os dais cuenta es una toma amarilla, pues toma amarilla, un simple clic y ya podemos cargar nuestra carabina a través de nuestro compresor conectado a nuestro vehículo. Y justo debajo pues tenemos la toma de entrada para cable que nos suministra también para la toma de corriente. Tiene varios ventiladores repartidos por todo el compresor. Tenemos por aquí uno, tenemos por aquí otro, por aquí tenemos uno grande y bueno, luego tenemos muchas tomas también, salidas de aire para expulsar el aire fuera. No sé qué más comentaros. Algunos de vosotros en alguna ocasión me habéis hecho alguna consulta sobre el tema de compresores. Tengo dos casos cercanos que han roto su compresor por un mal funcionamiento. Entonces, de hecho, hace poco un compañero mío un muy buen amigo mío, compró un compresor de los caros, pero en la tienda no le explicaron cómo se utilizaba realmente y ha estado a punto de cargárselo. Por suerte estuvimos hablando, le expliqué cómo trabajar con él. Muchas personas cargan sus carabinas, cargan sus botellas y cuando la temperatura del compresor llega al tope, paran el compresor, dejan que se enfríen y luego lo vuelven a arrancar con todo el aire del circuito, con toda la presión dentro del circuito de nuestro compresor. Claro, cuando comienzan a cargar de nuevo con 100, 200, 220 bar, el compresor lo normal es que se rompa y si no se rompe en esa ocasión se va a romper a la siguiente. Entonces eso es muy sencillo. Cuando nosotros estamos cargando nuestro compresor, nuestra carabina o nuestra botella, ya no estoy hablando de este compresor, de cualquier otro compresor, ¿vale? Cuando nosotros estamos haciendo una carga y llegamos a la máxima temperatura, nosotros lo ideal es abrir la purga que comienza a salir aire y vamos parando el compresor, ¿vale? Para que el pistón, los pistones cuando paren pues ya no tengan resistencia debido a la presión. Entonces es muy sencillo, es muy importante hacerlo así, no comenzar a cargar con aire dentro del circuito porque estropeamos de forma repentina nuestro compresor. Así que nada, si os parece intentamos hacer una carga y voy a vaciar un poco mi carabina, que no sé cuánto está, pero está cargada y la vaciamos, la conecto y hacemos una pequeña carga. Así que nada, vamos al lío. Bueno, pues ya lo tengo todo montado. Tengo el compresor, que lo único que he hecho ha sido enchufarlo a la toma de luz. Tengo la carabina, que la tengo a 100 bar, como estáis viendo a través de esa imagen que se está grabando. Tengo el cronómetro, tengo un medidor de sonido y tengo una luz que vosotros seguramente no veis que me está iluminando esta zona de aquí, porque si no el manómetro no se ve. Así que tan sencillo como instalo el pin de carga de mi carabina al conector rápido, conecto por aquí, enchufo en mi carabina. Ya hemos puesto la presión de carga, que será de 250 bar aproximadamente, porque bueno, la aguja está muy ancha y bueno, más o menos será por ahí. Y tan sencillo como primero, enchufamos la luz y ya está comenzando el ventilador. Todavía no está tirando aire, ya suena bastante. Aquí sopla muchísimo el ventilador, madre mía, sale muchísimo aire, con lo cual es síntoma de que se supone de que refrigerará bastante bien. No sé yo, aquí la temperatura aún me aparece en tres rayitas. No me marca nada de temperatura. Dejamos que se refrigere un poco, unos instantes. Confirmamos que está la purga cerrada o abierta, lo mismo da, porque ahora cuando lo encendamos sí que tenemos que cerrarla, ¿vale? Yo la dejo ya cerrada y comenzamos. Bueno, pues ya está grabando, no sé si me escucharéis, estoy a escasamente 20 centímetros del compresor. Aquí tenemos la lectura del sonómetro. Y se me ha olvidado. Bueno, ya está cogiendo presión, ¿vale? Así que nada, os dejo aquí un momento, yo cojo la cámara del móvil para enseñaros el manómetro del compresor cómo va y seguimos. Aquí dejamos esto cargando.
Bueno, pues acaba de parar ahora mismo, como habéis podido ver. Hace casi más ruido los ventiladores que el propio compresor, que los pistones trabajando. Y bueno, ahora lo que nos queda es vaciar el circuito de aire. Ya lo tenemos libre, ya podemos retirar nuestro pin, y ahora ya solo nos queda mantener el compresor un par de minutos encendido para que, bueno, se refrigere un poco y poder guardarlo ya en su lugar. El compresor está frío, ha estado aproximadamente 14 minutos, está frío, no está nada caliente. Y aquí, en la ciudad en la que me encuentro, estamos ahora, no sé si tengo por aquí el móvil, estamos ahora a 29 grados, 29-30 grados. Entonces, bueno, a ver, lo apago. No lo voy a apagar todavía, voy a dejarlo un par de minutos más encendido y ahora os cuento ya mis conclusiones sin sonido. Bueno, chavales, pues ya habéis visto la carga, ya solo queda apagar el compresor. Y ya se ha enfriado, ya lo podemos guardar en nuestra zona que tengamos habilitada para ello. Y nada, conclusiones. Bueno, habéis podido ver que hemos cargado una botella de 580 centímetros cúbicos, que creo que no lo había dicho antes, es una botella grande, desde los 100 hasta los 250 bar. Ha tardado aproximadamente entre 14 y 15 minutos porque lo he puesto un poco más tarde, quizá también lo he quitado un poco más tarde, unos 15 minutos aproximadamente, a esa presión, una presión ya alta a la que yo, por ejemplo, nunca cargo mis carabinas. Destaco principalmente algunos puntos que me han gustado mucho de este compresor. Primero, es muy pequeñito, se transporta muy bien. Un punto que me gusta muchísimo es la parada automática. Tú estableces la presión máxima a la que quieras llenar tu botella, tu cilindro, tu carabina, y se para, como habéis podido ver. Y luego hay un punto también que me gusta muchísimo, y es que no se calienta. En ningún momento ha llegado a los 40 grados. El fabricante dice que lo dejemos trabajar máximo a 80 grados. No sé cuánto tiempo necesita este compresor o dónde va a trabajar este compresor para llegar a esa temperatura. Lo hemos tenido 15 minutos trabajando y no ha llegado a los 40 grados. De hecho, ha empezado en los 30 y poco y ha llegado solo a 38, 39 grados. Creo que ni a los 39 grados ha llegado. Y eso es magnífico. Quizá no sea un compresor muy rápido, pero es que es muy pequeñito. Es que no es para llenar botellas, es para llenar carabina. Me ha gustado muchísimo. Hemos puesto el sonómetro también. Está aproximadamente entre los 85, 88 decibelios aproximadamente. También lo tenemos a medio metro, lo hemos puesto a medio metro. Y es curioso porque se escuchan más los ventiladores que el propio compresor trabajando. El compresor, cuando ha dejado de trabajar, lo he tocado y estaba frío. El aluminio externo estaba frío, todo está frío. Entonces, por dentro quizás esté caliente, ¿no? Lógicamente la zona del pistón y tal estará caliente, supongo, porque lo que es la zona de fuera está fría. Así que nada, a mí personalmente me gusta muchísimo este compresor, 300 bar, pequeño, lo podemos conectar a la luz de casa, de forma muy sencilla también a la batería de nuestro vehículo. Así que nada, este es un artículo que sí que recomiendo para según qué personas y según qué situaciones. Lo dicho, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, agradecer de nuevo a Caza y Defensa el que me haya enviado este pequeño compresor para enseñároslo a vosotros. Os pongo también su página web por aquí por el vídeo para que le hagáis una visita y contactéis con ellos si tenéis algún tipo de duda o cualquier cosa. Nada, nos vemos pronto, chavales. Venga, un abrazo.